Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Hoy damos inicio a la novena sesión ordinaria de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Estado de Veracruz, en representación del arquitecto Rafael Pardo. Bueno, yo voy a dar inicio a la sesión. Buenas tardes y muchas gracias a todos por acompañarnos en este día, que para mí es un honor tener esa novena sesión ordinaria al miembro de número de este capítulo, el arquitecto Gerardo Morales Berman. Gerardo, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Siendo hoy viernes 17 de mayo del presente año a las 17 horas, declaro iniciada la novena sesión ordinaria de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Estado de Veracruz, la cual tiene el honor de presentar en diálogos de arquitectura al arquitecto Gerardo Morales Berman. Voy a dar una muy breve reseña. Tú nos diste en una breve reseña, nos diste dos carpetas, dos lefors, y de ahí me atreví a hacer una breve reseña de tu trayectoria. Espero que no te ofendas si la consideras demasiado breve. Gerardo Alfonso Morales Berman, formación académica en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, 1975-1979. Como proyectista inicia en el despacho del arquitecto Enrique Murillo en el año de 1977 y es socio fundador de la firma Murillo Berman y Asociados en el año 1987. De 1998 a la fecha, su actividad profesional es en su oficina particular como Berman Arquitectos. Su actividad se ha desarrollado en diversos aspectos, como proyectista, desde habitacionales con más de 20 proyectos por lo menos, comerciales y de recreación con una suma similar. En cuanto a centrales de autobuses, su trayectoria es de más de 30 terminales en todo el sureste mexicano, destacándose la de Ciudad de Cancún y, por supuesto, su participación en la central de autobuses Jalapa-Caxa en el año 1990. Así también innumerables proyectos y estudios, participación en proyectos tan importantes como las USBIS de la Universidad Veracruzana. En publicaciones tiene Memoria de la Primera Bienal de Arquitectura Mexicana, revista mensual Obras en la Obra del Mes con la Central de Autobuses de Jalapa. Arquitectura Habitacional Peonal Plazola, volumen 1, libro, La Casa en la Arquitectura Mexicana, Comex 1994. Enciclopedia de la Arquitectura, Plazola, volumen 2, 1995. Revista mensual Enlace Arquitectura y Diseño, 1997. Reconocimientos, Medalla de Oro, Primera Bienal de Arquitectura 1990. Distinción Primera Bienal de Arquitectura Mexicana por Casa Acapulco. Distinción Primera Bienal de Arquitectura Casa Tlacotalpan. Reconocimiento de los ayuntamientos de la ciudad de Orizaba en 1990, Córdoba en el mismo año, a Ciudad de Naranjo. Tengo entendido que es tu tierra natal además, ¿verdad? 1991. Además es expresidente del Colegio de Arquitectos en el Estado de Veracruz por 2 periodos y, por supuesto, miembro de número de la Academia Nacional de Arquitectura en el Estado, capítulo Estado de Veracruz. Esta es la reseña que me atreví a hacer y créanme que la reduje lo más posible porque es una reseña extraordinariamente amplia, una trayectoria de muchos años y una trayectoria con muchos resultados y muy fructífera. Joel, ¿quieres iniciamos? Bien, la, el trabajo que hicimos de investigación para encontrar del material que Gerardo nos ha enviado resultó complejo en el sentido de, pues básicamente por la unión con Enrique Murillo, ¿no? O sea, siempre pues hay, digamos, esa paternidad, no en sentido peyorativo, sino al contrario, ¿no? Pero aquí más que, es decir, esa paternidad, pero como una continuidad, ¿no? Yo creo que de todos los que hemos estado trabajando con Enrique Murillo, pues tú has sido otra, o sea, básicamente el que ha tenido toda la herencia, ¿no? De Enrique, y no solamente la herencia, sino la continuidad y la exploración personal. Entonces, de la obra que hemos seleccionado, porque es una obra muy amplia, ¿no? Pues 30 terminales y
casas, habitación, etcétera, etcétera. Lo que hemos encontrado básicamente es un punto central con lo cual establecer ese discurso. Por eso se llama la tecnología como diseño de la imagen corporativa del transporte, ¿no? Digamos, este tema sería, pues, para mí o sea, desde el punto de vista de la arquitectura se inicia haciendo de todo. Al principio, solamente haciendo, pues, eclesiásticas y palacios, o sea, edificios como muy puntuales dentro del equipamiento urbano, ¿no? Digamos, la arquitectura de piedra, ¿no? Por eso es tectónica, ¿no? Eh, pero en la actualidad el desarrollo y la complejidad en la que se ha vuelto la arquitectura se genera una especialidad tipológica, ¿no? Y es ahí donde, digamos, he encontrado esa propuesta muy innovadora y además muy sustentada, ¿no? Para desarrollar este tipo de tipología que es las imágenes de transporte. Adelante. Bien, para el tema de la imagen de transporte, de las estaciones, se, se genera a través de un icono, que es básicamente los invernaderos. Estos aparecen como dentro de la revolución industrial que se desarrolla, más bien se genera en Inglaterra en el siglo XVIII y siglo XIX, y se aplica este tema pues en la construcción de máquinas y después los ferrocarriles y después todo lo que conlleva a los ferrocarriles, que son las estaciones. Pero las estaciones toman un icono que básicamente son los invernaderos. Para Inglaterra los invernaderos es muy importante por su enfoque científico de visitar, de explorar todo el planeta y llevarse todas las piezas lógicas y de animales eh, en estos lugares que es básicamente forma parte de su cultura, ¿no? Por un lado imperialista, pero por otro lado, pues básicamente de ciencia, ¿no? Entonces para ellos es muy importante, sobre todo que tienen un clima, pues fatal, ¿no? Tienen invierno casi 6 meses, o sea, no tanto como Canadá, pero sí es un invierno largo. Y entonces el tema del invernadero, el tema del jardín y el tema del invernadero, para ellos es esencial, ¿no? Y entonces desarrollan toda una tecnología que se va hasta el tema del Palacio de Cristal, ¿no? Donde es el primer edificio hecho modularmente, todo ensamblado, y que se logra después de la feria quitarlo y pasarlo a otro lado, ¿no? Eh, Adelante. Es el Art Nouveau el que va a tomar esta idea de tecnología del metal, del fierro fundido, para darle otro aspecto iconográfico. O sea, no tanto el de la tecnología como una estructura, sino básicamente como una iconografía muy vinculada al tema del diseño, sobre todo utilizando eh, el icono de la vid, ¿no? Que es básicamente para quitarle la idea de una herrería que sí se venía utilizando, pero a nivel de protección. Entonces las casas parecían cárceles, ¿no? Tenemos ejemplos del siglo XVI, siglo XVII, de las protecciones, pues se encarcelan, ¿no? La arquitectura, ¿no? Y ahí podemos ver un edificio en Bruselas, y es completamente metálico, ¿no? Igual aquí tenemos en Orizaba, pues un edificio que fue traído todo por piezas, igual que esta estación de metro en la parte de abajo, que son, digamos, es la idea de llevar la tecnología a la arquitectura. La arquitectura se hace de manera tectónica, ¿no? El hacerlo como elementos ligeros requiere otro modelo, otra visión, y una visión del futuro, ¿no? Adelante.
De aquí pasa todo este tema de desarrollo del metal hacia las fábricas, ¿no? Las fábricas, por ejemplo, esta que es la fábrica de máquinas de la AEG de Peter Behrens, que es el primero que hace esa transición. Las fábricas normalmente y desde el inicio siempre son galeras, baratas, ¿no? Y fáciles de construir y fáciles de destruir, ¿no? Pero aquí se hace un edificio casi como pues yo diría casi con una imagen de una arquitectura griega, ¿no? O sea, es un Partenón, siglo XIX, ¿no? Y sobre todo con una vidriera, ¿no? El interior es el impactante, ¿no? Porque el interior es la imagen de junto, donde es toda una estructura totalmente transparente, ¿no? O sea, o translúcida, ¿no? Entonces, eso es lo que hace distinto, digamos, se hace las fábricas como diseño arquitectónico, ¿no? Entonces, se quita la parte de ingeniería y se mete el tema de la arquitectura, ¿no? Y la última imagen, que también es de Peter Behrens, es de una sala de exposiciones donde utiliza madera para hacer estos apoyos en B. De ahí pasa a Gropius, a Mies y a Le Corbusier, tres jóvenes estudiantes que trabajaron con Peter Behrens, coincidieron en la misma época, y se ve cómo Gropius utiliza toda la fachada de vidrio, ¿no? Se llama cortina de vidrio, para este edificio del Verbum y para Bauhaus, pero también para la fábrica Fagus. Fábrica Fagus es un diseño arquitectónico, ¿no? De una fábrica que se hace arquitectura, ¿no? O sea, se hace como una obra de arte, ¿no? Y el último, pues, es el Mies van der Rohe, que sabemos que es el que desarrolla y el que se dedica exclusivamente al metal. Adelante. Aquí tenemos otra conexión con el constructivismo ruso, ¿no? Estamos hablando del Peter Behrens, pues antes del 1900, o sea, a principios del siglo XX, final del siglo XIX, principios del XX, y aquí aparece, igual que Bauhaus, en 1918, aquí aparece en el 19 el constructivismo ruso, ¿no? Y entonces, donde se hacen exploraciones, esa es la ventaja, o esa es la aportación del constructivismo ruso. Y estas son algunas imágenes donde utilizan un icono, o sea, el constructivismo ruso es proyectivo, ¿no? O sea, intenta salirse de la arquitectura histórica y pasarse hacia el futuro, ¿no? Y el futuro lo ve con una arquitectura completamente ligera, constructivista, pero a la vez tomando una iconografía de las torres eléctricas. Se recuerda que en esta época es cuando aparecen los motores y la electricidad y sobre todo los cables de alta tensión. Entonces podemos ver en estas imágenes que son esas torres, pero al revés, ¿no? Pero se utiliza básicamente con un concepto de puente, ¿no? Puente es uno de los elementos de la utilización del metal. Antes de entrar a la arquitectura, inicia con los puentes, ¿no? Entonces, lo que quiero mostrarles es que hay toda una evolución de conceptos que se van incorporando desde la antigüedad. Desde los griegos ya utilizaban el metal como grapas entre los sillares para absorber las tensiones, ¿no? Pero aquí se va incorporando cada vez más a una arquitectura completamente de metal, ¿no? Adelante. Ahorita participa, ¿no? Nada más termino que es la introducción, ¿no? Aquí pasamos ya en la época después de la Segunda Guerra Mundial, ya estamos sobre los 60s, y entonces aparece el Buckminster Fuller en Estados Unidos con las bóvedas, y por el otro lado el Frei Otto con las tiendas estas, las velarias, ¿no? Pero también el Le Corbusier, con aquella obra que siempre, la última obra, va a ser completamente metálica y modular. Adelante. Y bueno, después, ya en los 70s, aparece Arquigram. Entonces, Arquigram y la arquitectura metabólica son los que
igual que el constructivismo ruso, ven proyectivamente cómo es la arquitectura del futuro y hacen un concepto que antes no existía, que es básicamente la megaestructura, ¿no? O sea, las ciudades que están construidas en una gran estructura, ¿no? Y entonces está la feria de Osaka en 1970, donde se muestran algunos de los conceptos de este tipo de arquitectura, que es, por ejemplo, en medio, que son los puros nodos que van creciendo. El metabólico significa que puede crecer y puede decrecer. Y entonces también aparece lo que va a ser el pabellón central con todas estas grandes armaduras, es una megaestructura. Es decir, lo que plantea aquí Graham, de manera de dibujos, aquí lo llevan a nivel de obras. Adelante. Y a partir de esta época del 70, y básicamente como una relación con Archigram, aparece este arquitecto, Richard Rogers, y con Renzo Piano, pero Richard Rogers estudia en la AA, y la AA es donde está Archigram, están los profesores de Archigram. Entonces, ahí es donde utiliza la megaestructura y las estructuras metálicas básicamente para armarse y desarmarse, y toda su obra se la desarrolla básicamente en este tema. Primero como high-tech, que sería la imagen de la derecha, donde el high-tech es una parte del posmoderno dedicado básicamente hacia resaltar la parte de los nodos como una iconografía, ¿no? Entonces, ahí vemos todo en rojo ese gran nodo, ¿no? Lo utiliza, es decir, en lugar de ocultarlo, que es el neobrutalismo, en lugar de ocultarlo, resalta todas las instalaciones, ¿no? Entonces, aquí igual podemos ver en el Lois Bank, que es la primera imagen como modelo y la segunda como construcción, básicamente es una construcción constructivista. Es decir, el posmoderno lo que tiene básicamente es la referencia. O sea, toma una referencia y la explora, ¿no? La explota y la explora, ¿no? Y entonces él hace lo mismo que hicieron los constructivistas, lo hace con los metabólicos o Archigram, pero lo genera como obras, ¿no? Y entonces nos aparecen estas imágenes que son completamente constructivistas. Creo que es una estación de televisión, esta imagen de aquí abajo. Y en esta parte, este es como un centro comercial, pero vemos el concepto del invernadero, ¿no? Ahí está la idea del invernadero. Y después pasa a las estaciones, bueno, a las terminales aéreas, ¿no? Ahí están las terminales aéreas, ¿no? ¿Qué pasa con la terminal aérea? Lo hace básicamente como un puente, como una estructura, como una gran cubierta, ¿no? Y aquella última imagen es un edificio de juzgados, pero vemos su intencionalidad muy contraria al inicio de high-tech, que es que predomine la idea iconográfica de la estructura. Aquí lo que hace son soluciones ligeras de la estructura. O sea, la propuesta es cómo se aligera la estructura para hacerla lo más simple, lo más elemental, en lugar de hacerlo lo más fuerte, ¿no? Adelante. Y aquí con estas imágenes podemos ver el cómo se hace este concepto que lo propone Le Corbusier de separar la cubierta de lo que es la arquitectura, como un paraguas, ¿no? Y vemos que el aeropuerto, que también lo hace el Norman Foster en el aeropuerto de Stansted, que hace un aeropuerto, digamos, subterráneo, donde la sala principal está en la parte superior como azotea, y después viene la cubierta completamente
abierta, ¿no? Completamente. Entonces, es una planta completamente libre, lo que es la sala de llegadas y donde está toda pues, la administración, boletería, equipajes y demás, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver en esta obra de Richard Rogers, en este aeropuerto? Que es una gran estructura y donde todo su problema básicamente es ver la gran cubierta como un puente. Igual en la parte de abajo, ¿no? Podemos ver que el diseño interior básicamente son cubos, o sea, no tiene ningún tema arquitectónico de espacio, ¿no? El espacio está en la estructura, ¿no? Sobre todo en el diseño de los apoyos y las formas continuas y dinámicas de la estructura. Adelante. Bueno, ahora sí podemos participar, Gerardo. Y entonces pasamos aquí a la parte de la central de autobuses como punto de partida, ¿no? Y entonces aquí lo que vemos básicamente es el mismo concepto del diseño de la estructura en la cubierta. Y todo lo demás está en el interior, ya sea para ese mismo modelo hacerlo de manera rectangular, aquí en forma de cuadrados para los andenes, y aquí en forma rectangular para la zona de lo que es el centro o la sala de espera de los pasajeros y toda la venta de boletos y servicios, ¿no? Aquí básicamente lo que es impactante y creo que dio como un giro, bueno, ya estaba Tapo, digamos que ya es un diseño claramente de terminal de autobuses, pero aquí lo que tiene esta terminal básicamente es el concepto de unidad, ¿no? Que no lo tiene Tapo, o sea, Tapo pues, es toda una serie de piezas, ¿no? Pero aquí es un concepto de unidad de un solo bloque, el espacio, que es un espacio con una altura de 3 o 4 veces los niveles, ¿no? Como la gran sala, ¿no? Y después todo lo que es el diseño como un aeropuerto. O sea, la propuesta básicamente es dignificar digamos, el uso del transporte de autobuses, ¿no? Pasarlo a nivel de aeropuerto. Es justamente eso. El CAXA es un aeropuerto, realmente es un aeropuerto en provincia, pero con unos espacios extraordinariamente dignos, que los mexicanos no lo habíamos visto nunca antes. O sea, no conocíamos la terminal de autobús con esa dignidad y con ese diseño y con esa calidad. ¿Está perdiendo tu micrófono? Desde que se inició el proyecto, la idea era eliminar intersecciones. Yo creo que la situación de que lo daba los niveles, lo daba la topografía, y el hacer llegar a los pasajeros a la parte alta y la salida por la parte baja, a la salida, como dicen, a la salida todo el mundo lo encuentra, pero hacer llegar lo que normalmente era la condición de que los pasajeros o el usuario público no interfiriera, no hubiera un obstáculo para que llegara rápido al andén, ¿no? A tomar el autobús. La condicionante fue esa. Lo demás, el criterio de la cubierta, que era las cubiertas inclinadas, y desde que se inició el proyecto y de que se empezaron a plantear, la propuesta fue del arquitecto Murillo de que al plantearla fuera que tuviera teja. El lograrlo, le compró la idea el que era el presidente del Grupo ADEO en aquel momento, y de ahí ya no cambió, ¿sí? Hubo intentos de que se estaba saliendo del presupuesto, hubo intentos de cambiar la cubierta, hacerla más ligera, pero ya la estructura ya estaba dada. Entonces se tomó la decisión de continuar y terminarla en teja. Lo demás, lo de la estructura, era libertad de movimiento, principalmente para el autobús, en caso de los andenes, la del público en cuanto a flujos, y lo demás, la transformación, porque en este
en lo que se nota aquí en la foto esta de la sala de espera, fue la primera terminal donde se empezaron a usar las computadoras. Lo demás antes era el pasajero llegaba y se anotaba en un librito y esperaba al que llegara el autobús, ¿no? Lo demás, lo que siguió fue la capacidad y obviamente la parte de los servicios, la capacidad de andenes, que es la que determina cuando una terminal es pequeña, la cantidad de andenes. Si el autobús no puede tomar andén, es como el aeropuerto, se retrasa todo. El público bien puede esperar afuera, adentro. No están condicionadas las salas tan grandes para una temporada alta, sino había oportunidades, por eso se hicieron las áreas exteriores para que también funcionaran como salas de espera. Pero el autobús que sí pudiera tener esa libertad y esa facilidad de tomar el andén para poder abordar, que la gente abordara y saliera al horario determinado. Esas fueron de lo que marcaba, y la movilidad para todos, ¿no? La movilidad de funcionamiento del operativo para los autobuses, los conductores, que ahí estaban marcados en ese momento. ADO era una parte, AU, primera y segunda estaban bastante marcadas, ahora ya no están marcadas, ya ahora es un solo grupo, están en un edificio, están todos los conductores. Pero en aquel había una rivalidad, que se peleaban, había peleas ahí en la terminal. Eso fue, yo creo que una de las condicionantes. Lo demás, la idea, lo que marcaba la terminal, la cubierta de teja, la gran cubierta de teja, y la luz cenital, que era la que imponía aquí en esta zona. Yo creo que con el tiempo, cuando estuvo haciendo el proyecto, de las condiciones que cambiaron hicieron fue que se metió un sótano, se encontró piedra, el nivel del terreno se tuvo que levantar en vez de nivelar para poder hacer los patios de maniobra. Fue mucho más barato rellenar. La llegada, la topografía fue muy específica en localizar los árboles, que todos los estacionamientos, todos los árboles se liberaron, se protegieron. Igualmente en los de la fachada de la terminal también hubo un árbol que estaba ahí, un árbol de la salida, se protegieron y se conservaron. Había esa oportunidad y el grupo ADO también pues fue consecuente de que se pudieran hacer esas cosas, ¿no? Bien. Bueno, aquí esta primera obra terminal de Tlalnepantla, podemos ver los mismos conceptos, pero con otro criterio de solución, ¿no? Sobre todo en lugar de las 4 aguas, que en algunos proyectos sí los utilizaste, pero aquí seleccionamos esta porque nos pareció muy interesante el uso de la curva y el uso de una sola agua, ¿no? Entonces, el cómo se crea, es decir, hay una intencionalidad de hacer dinámica de esta forma, ¿no? Muy vinculada a la imagen del transporte, ¿no? Sí. Que es esa dinámica, ¿no? Y en la fachada podemos ver la composición de los bloques, ¿no? Y con esta idea de la estructura, ¿no? Es decir, toda la arquitectura es una estructura puesta en el piso, ¿no? O sea, sí. ¿sale? De hecho fue de las últimas que cada vez se nos iba haciendo más fácil hacer las terminales, pero todos obedecían a situaciones distintas, y eso es lo que la hacía distinta. A veces el acceso, el movimiento de los autobuses, la forma del terreno. Y en esta también dijimos, esta la hicimos muy rápido porque siempre los proyectos surgían, se tenían que hacer en ciertos periodos, y por ahí me achacaron ahí de que bueno, fue bastante sencilla, ¿no? Pero era pensar ya sencilla porque ya habíamos hecho varias. Claro. Sistematizamos un poco lo que fueron las instalaciones, lo que fueron las áreas de taquilla, los sanitarios, todo se empezó a estandarizar para que con los fabricantes también, igual que con los proveedores de los materiales, tuvieran stock. Entonces fueran algo ya sobrepedido, que se pudieran resolver de ese modo. Y en esta
era un proyecto más grande porque obedecía a un complejo que está en el otro, en el lado derecho ahí de la esquina, que es propiedad también del grupo, donde querían hacer un hotel, un centro comercial también, y ligarlo a esta. Así se planteó, pero nada más empezaron por esta parte. Eh, y es una terminal pequeña, son de las satélites lo que es la parte pues, norte, o noreste, sí, noreste. Y, y por ahí hay otras que se hicieron, dependiendo, porque ya Tapo ya estaba envuelta. A veces era más tardado ir a Tapo de las orillas de la ciudad a salir al destino, ¿no? Entonces se empezaron a hacer este tipo de terminales que de repente fueron cuestionadas porque ¿para qué tantas? ¿No? Decían, ¿para qué meter tantos terminales? Y entonces uno de los razonamientos o algo que se le decía era que era más fácil transportar, de hacer una terminal y transportar 40 personas de salida que 40 vehículos distintos a una terminal para abordar un autobús. Entonces, por ahí les ayudaban en eso. Claro. Aquí lo interesante, digo, independientemente, pues, no buscamos las fechas para buscar un desarrollo, ¿no? Sí, Buscamos los conceptos. sí, Aquí, como tú lo has dicho, si son como 30 terminales, todas son distintas. sí, Y todas son distintas porque van a obedecer a temas de clima, a temas de la ubicación, ¿no? Si están en el centro de la ciudad, si están en intermedio o si están afuera, ¿no? O sea, hay diferentes conceptos, ¿no? Y sobre todo también por la importancia de cada una de ellas, ¿no? No es lo mismo una en Palenque que otra en Ciudad del Carmen, ¿no? Por Sí. ejemplo, ¿no? Pero lo curioso de todo que con todas estas diferencias, yo sí reconozco cierta unidad en Exactamente. en todas las. Ese es el manejo de la imagen, ¿no? sí. Es decir, tiene los mismos conceptos, pero no las mismas aplicaciones. Entonces se llama, en semiótica se llama articulación del lenguaje, ¿no? Pero donde tú tienes muy claro, como tú dices, esto ya es muy simple, fue muy rápido, porque tus conceptos ya los tienes bien desarrollados, ¿no? Entonces, la forma de resolverlo, puedes hacerlo en diferentes lugares, con distintas formas, pero siempre utilizando los mismos conceptos. Estos diametralmente opuestos a los edificios franquicia, como puede ser Volkswagen, ¿no? Sí. Volkswagen, el mismo diseño de Volkswagen está en toda la República. Ujú. Todo el mundo. Es idéntico, con las mismas piezas, la misma dimensión y todo. Aquí no, aquí va a variar en dimensiones, pero va a tener los mismos conceptos. Esa es digamos, la verdadera aportación de tu obra, ¿no? Adelante. Vemos, es decir, con la anterior y con esta, es el mismo concepto, pero la forma es completamente distinta, ¿no? Aquí no hay curva, es una recta, pero tiene la misma dinámica y ya tiene un sello muy iconográfico de la marca ADO, ¿no? Este es Campeche, Campeche. donde aquí, digamos, la parte de estructura va quedando ya en un segundo plano. Si lo vemos, digamos, aquí está esta imagen que es la esquina, pues es la que se ve impresionante, como tú has dicho. Es la llegada de los autobuses con esta velocidad y salida, ¿no? Directamente a la calle, ¿no? Pero el frente ya empieza otro tipo de lenguaje, que es un lenguaje minimalista, ¿no? Ahí ya se va viendo los bloques, ¿no? Que es totalmente distinto a lo que hubiera hecho Enrique Morislán. Sí. Y de hecho, aparte de las estructuras como para lo que estaban hechos de tener un poquito de libertad, ¿no? De la repetición del mismo sistema, le diera flexibilidad y, y poder cambiar, porque realmente el transporte llegó un momento que estaba cambiando demasiado. Entonces era tratar de, si no se necesitaba la parte de abajo, todo eso que se ve, a reserva de los exteriores, todo es prefabricado, todos son tabla roca y duro,
pero se podía borrar y volver a hacer y reintegrar, que es lo que permitía la estructura, ¿no? Así es. Por eso es lo que te explico, que ya se vuelve una tipología muy especializada, ¿no? Casi como un hospital, ¿no? Sí. Sí. Pero podemos ver la zona central siempre va a ser a una doble o triple altura, ¿no? Para que tenga, digamos, esa espacialidad y la estructura, ¿no? Que en este caso ya no es tan protagonista, ¿no? Es mucho más simplificada, ¿no? Más como en una estructura. Por eso digo, va evolucionando, ¿no? De ser la protagonista a ir haciéndose lo más utilitaria, ¿no? Adelante. Ahí está, esta de Tuxtepec es muy, muy bonita, ¿no? Digo, como composición de los planos. Era muy sencilla, pero No, pero es que muy bonito, sí. lo sencillo Es que no lo encuentro. es una evolución, ¿no? Digo, llegar a la sencillez es una evolución, ¿no? Y sobre todo el manejo de las formas, ¿no? Que parece muy elemental, la estructura va a ser en el alero, pero vemos que es un alero curvo, ¿no? Y está suspendido, ¿no? Entonces, pero es el andén, ¿no? Sí. Es un andén. Adelante. Esta igual. Esta es una obra de arte. Ahí está la de Cancún. En muchos casos, este edificio de la terminal se hizo con la terminal, la antigua terminal estaba pues, a la altura de la parte alta del autobús. Entonces se hicieron huecos dentro de la terminal en funcionamiento, se hicieron las zapatas y por arriba se llegó y se puso la columna. Después ya de tener la cubierta, ahora sí se empezó a generar una pequeña ala, se cubrió y se movió la sala de espera. Muchas de las terminales han estado en la construcción en funcionamiento. Entonces eso permitió la estructura, por eso las estructuras son metálicas en esto y las mismas taquillas, estas taquillas están colgando de la cubierta. Estas, lo que es aquí donde están los letreros arriba de las taquillas, y allá, aparte teníamos muy poco espacio, por eso hasta el autobús que se pegaba ahí, ¿no? Empezaron a llegar los autobuses, eran mucho más grandes en la península, y ya la movilidad lo tuvimos que empujar el autobús hasta lo más que dio, ¿no? Sí. ¿No? Y aquí ya se nota digamos, la inclusión de este tipo de edificios como un mobiliario urbano. Sí. Y además reconocible, ¿no? O sea, ya es una aportación a la ciudad que puede ser pequeña, que puede ser mediana, que puede ser grande, pero ya tiene un nivel, ¿no? Sí. De tener una terminal. Y una terminal es como una terminal aérea, ¿no? Realmente, yo después me quedé sorprendido porque les tocó el huracán el que devastó Cancún, y este fue un lugar de albergue. Se portó perfectamente. Sí. Y además fue de los, creo que es la única que tiene cristal templado, así como cortina, ¿no? No, todos los demás es una estructura tradicional para que funcionara, pero este sí se atrevió dieron la oportunidad, aparte por el lugar, que se pudiera manejar el cristal templado. Y hacia la fachada la cubierta estaba en equilibrio, pero no nos dejaron, el andén aquí donde llega el público estaba cubierto todo, porque ese es el poniente. Entonces no nos dejaron hacer la cubierta porque eso mucho más alardosa como esto. Lo mismo volaba para acá que volaba para la izquierda. Entonces no se pudo, no se hizo, se hicieron los intentos después de proteger el sol, pero ya no dio para más. Pero a la vez se ve constructivista, ¿no? Sí, a mí me encanta, La pieza me gusta mucho, sí. Sí, la estructura independiente y después las piezas que se ensamblan, ¿no? También con una limpieza y dos lenguajes, ¿no? Uno estructural, La libertad, ¿no? ¿sabes? High-tech, y el otro minimalista, ¿no? Sí. Esa fusión de lenguajes es lo que va dando esa iconografía de terminales de autobuses. Adelante. Aquí vemos esta que desafortunadamente la imagen que presentaste no es la mejor porque
Realmente yo tengo muy pocas fotos de ahí de los terminales. No eres un Eso es algo que Llegaba- agradecemos. arquitecto de Yo decía fotos que era- y hemos padecido de Eran eso. globeras las terminales, Eso debe ser. estaban llenas de globos porque era la inauguración y después no terminaba. Pero sí, mucho de las cosas que anexaba yo al currículum es que con lo que empezábamos terminábamos. Más o menos esa era la idea, ¿no? Porque los proyectos los firmaban y ya no se podía uno mover. O sea, lo que ya decidías se quedaba, ¿eh? Bien o mal se quedaba. Entonces, por eso está la similitud de esto. Y además, esa cubierta se levantó en 15 días, levantaron la cubierta, porque también todo Había apremiaba, espacio. todo apremiaba, por eso la decisión de hacer esta contrimétrica, que era la estructura modular, y fue por eso que es distinta a las demás, porque se estaba construyendo, ya cuando yo empecé el proyecto, ya estaban contratando los módulos, por metro cuadrado, ya lo estaban contratando ya. Entonces nada más había que darle forma a la cubierta, ¿sí? Si esta terminal está a un lateral de lo Una que plaza es... comercial. Sí, la plaza comercial está junto, ¿no? Pero tú la ves con esta desviación que tiene, Periférico, sí, ¿no? Ese periférico, sí. ¿no? Entonces la ves desde lejos. Desde lejos. Entonces lo impresionante es verla, sobre todo como es metálica, Sí, no es maravilloso. se ve impactante, ¿no? Yo la vi por primera vez, me impresionó bastante y se ve muy fina, ¿no? Aquí básicamente es la simplicidad de la estructura. La estructura la ves de cerca, ¿no? De lejos ves la forma. Y entonces el cómo integras en la fachada la cubierta, ¿no? O sea, al doblar ese plano, integras, o sea, el bloque básicamente es la pura cubierta junto con la fachada, ¿no? Adelante. Es aquí donde se nota ya la intencionalidad del diseño. Este es un módulo muy pequeño, pero donde manejas los mismos conceptos de doblez de la de Tústila, ¿no? Y con ese triángulo se hace ese doblez que va a generar que ese volado se vea un bloque y no una línea, ¿no? No se van a leer, sí. ¿No? Y sí, aquí vemos un trabajo muy, muy detallado de un pequeño módulo, por eso pusimos esta otra imagen. Es completamente sintético, ¿no? El manejo de la estructura, la cubierta y después el bloque de lo que es la estación de autobuses, ¿no? Con la libertad de poderse mover, como tú dices, ¿no? Adelante. Aquí en esta, pues también ya rebasa, ¿no? Ya el tema de la estructura queda a un nivel sintético, ¿no? Lo podemos ver en el andén, ¿no? Ahí se ve la estructura, pero ya tiene mucho más hacia el minimalismo, ¿no? Como una forma muy sintética, muy fina, un trabajo que tiene mucho más a ser una estación de una terminal aérea. Mucho más, no tanto en el interior, en el funcionamiento, en el mobiliario, ¿no? Sino en la iconografía, ¿no? Adelante. Y bueno, aquí son las remodelaciones, ¿no? Bueno, perdón, no, la remodelación. Es Martínez de la Torre. Este es Martínez de la Torre, Sí, que está fue en muy el rápida, centro. sí. Y aquí lo que se puede ver es el clima, ¿no? La parte superior está abierta, igual que la de Cardel, está abierta. Esta es la de la U, total. ¿no? Sí. Y la otra es la de de- Cardel, la de U, ¿no? Entonces, el cómo se va relacionando con el clima, ¿no? Sí, Pero siempre sin perder el concepto de elaboración tecnológica de la construcción, ¿no? Y aquí en la parte de abajo podemos ver otros tres. Este es el Perote, este no me acuerdo dónde es. San Rafael. San Rafael. Que ya estaba, que había que darle. Exactamente, pero digamos, es toda la intencionalidad de utilizar el icono, ¿no? Aunque sea en el mínimo, la mínima expresión, ¿no? Sí, esta de Cardel tiene una viga ahí de 30 metros, es Sí. madura. Sí.
pero porque no había espacio y no querían una columna en el centro. Entonces, eso es lo que condicionaba mucho las estructuras. Pero a lo que voy, que puede ser Perote o puede ser San Rafael, o no, puede ser cualquier pueblito, pero ya tienen su estación Sí. de autobuses, con esa misma iconografía del resto, ¿no? Reconocible perfectamente en cualquier lugar como una terminal de autobuses. Aquí vemos un modelo ya que se puede utilizar en cualquier lugar que sea, digamos, fuera de la ciudad. Eso hacerse un prototipo de eso. Exactamente, Sí. se ve claramente Sí. un prototipo, ¿no? Estación con lo mínimo y es de paso, ¿no? Eso, ¿no? Sí, hay salidas. Sí. Es una terminal de paso, ¿no? Adelante. Aquí, no sé si está construida porque no me da ideas y No, yo hice, a mí me pidieron la propuesta, por eso le puse yo el diseño conceptual, y después encontré que estaba hecha. Entonces dije, bueno, no cambió, pues. Yo no la terminé, pero dije, pues ahora sí no hay mucha variación en lo que nosotros propusimos. Por eso ya lo tenía en esta recopilación que les di de la parte del currículum. Dije, ahí está. Sí, pero normalmente siempre lo que proponíamos en el grupo casi lo hacían. ¿Sí? ¿No? Entonces, a la primera tenía que salir, pues, si no, ya después, y me decían que no pusiera yo. Llegó un momento al inicio cuando se empezó a modelar, que llegaron las aplicaciones a modelar. Las bibliografías tenían muy pocos muebles, muy poca vegetación. Entonces me reclamaban que yo no anduviera poniendo otros árboles que después no los pudiéramos conseguir porque después era un problema, ¿no? ya. Bueno, aquí podemos ver es que es ya una evolución completa, pero sigue siendo la misma iconografía, ¿no? Ya nada más con esta fachada metálica tiene esa relación, digamos, de tecnología, ¿no? Pero ya mucho más hacia el minimalismo, ¿no? Adelante. Y este sería ya A mí me encantan esos dos. el eslabón, ¿no? Esas dos están fabulosas. ¿No? Son terminales de pueblitos, ¿no? Como Lerdo y Nautla, y con materiales, pues, regionales, ¿no? Completamente. Entonces, pero el interior es una armadura, ¿no? Sí. Sigue siendo una armadura, sigue siendo CAPSA, ¿no? Pero con otras, es decir, otra escala, ¿no? O sea, ese es básicamente el valor de tu trabajo, ¿no? Adelante. Y aquí, bueno, los paraderos, ¿no? Sí, Que vimos construir es pero ahí está su diseño. Y después los otros dos son para reforma, ya con ticket. O sea, siempre hay una evolución y una articulación, ¿no? O sea, desde la central de autobuses, ¿no? Que inicia con CAXA, hasta llegar al paradero ahí en Reforma o en cualquier otro lugar, pero siempre es una imagen corporativa, ¿no? sí. De toda una especialidad en el diseño del transporte, ¿no? Sí, en estas, de repente fue cuando nos daban un poquito más de tiempo que decíamos nosotros vamos a tratar de proponer algo distinto, ¿no? Y de esto se hicieron mil formas, realmente por la importancia y porque ADO tiene un poquito la oportunidad de tener ese servicio ahí en la parte de reforma. Y las demás, creo que estas ya no hay ninguna, se hicieron como 6, las demolieron a golpes de recargarle los autobuses y los vehículos porque no querían, la competencia no quería que estuvieran. Pero sí. Yo alcancé a retratar una, ¿no? Ya. Sí, adelante. Y bueno, esas son las remodelaciones, la de Veracruz, que y la de Tapo, la sala de pasajeros, que para mí es la prueba, pues, de la confianza del grupo ADO, Sí. que tiene hacia tu trabajo, ¿no? O sea, de 20 o 30 años después regresar y como tú dices, remodelar, ¿no? Entonces, yo lo que veo en todo tu trabajo, básicamente, es decir, el poder tener esa libertad de propuestas y de que crean en ti,
es básicamente pues un reconocimiento a tu nivel profesional, ¿no? Y sobre todo lo que le has dado al grupo ADO, ¿no? O a las terminales de autobuses, ¿no? Como imagen corporativa, ¿no? Adelante. Aquí son otras aplicaciones de este concepto de tecnología que tú has desarrollado dentro de aquí del estado de Veracruz o incluso en México, que es esta mega estructura, ¿no? Esta si hubiera salido en los años 60, 70, ¿no? Hubiera estado en cualquier revista a nivel internacional, ¿no? Es una excelente propuesta para un clima como Costa Rica, de tener la plaza cívica para poderla utilizar para todos los eventos, incluso deportivos y lo que sea, como el parque, ¿no? Sí, sí, este fue un proyecto que empezamos con un presidente municipal. Después salió él antes de poderlo hacer, se vino a la diputación y después se sacó el proyecto como 10 años después y se vuelve a usar el mismo proyecto. Y hasta hay por ahí la apuesta de cerrarlo, de hacerlo como una especie de arena. Daba la condición de que se generara una cancha y generar un centro de espectáculos, que sí se hizo. Pero para mí es el que esté abierta. Funciona para todo, realmente fue un... Exactamente, para cualquiera que vaya. Ahí en Veracruz, perdón, en Poza Rica, la plaza cívica, que es importante. Claro. Ahí donde por ahí estaba un gimnasio, de los primeros gimnasios que hubo por acá en la parte norte, estaba el parque de béisbol, y era una zona totalmente deportiva frente a las instalaciones de Petróleos Mexicanos. Y lo que se hiciera ahí pues iba a ser tenía que ser importante. Bueno, nosotros lo sabíamos porque yo lo conocí siendo niño toda esa parte, ¿no? Sí. Pero sí son 50 metros de claro, no eran fáciles, y además ha resuelto todo esto para los eventos, y aparte la sombra, que es importantísima en la zona, ¿no? Así es. Adelante. Bueno, aquí son otras aplicaciones fuera del transporte, que son las USB, y aquí encontramos estas imágenes donde se ve claramente el uso de la tecnología, ¿no? Como un diseño, ¿no? Pues en toda la estructura, ¿no? Y igual en la forma, ¿no? Podemos ver relación con las terminales, es decir, cómo a partir de la terminal empiezas a hacer arquitectura. Sí, de hecho, cuando estaba el arquitecto Murillo en el billete de la universidad, que fue el asesor, más o menos los criterios ya estaban dados, pero la solución, a nosotros nos llamaron para como despacho externo para tratar de solucionar, y aparte había la confianza de poderla llevar a cabo. Entonces yo los empujaba, ellos me empujaban, entonces íbamos coincidiendo en cuanto a las decisiones de los detalles y todo lo demás, pero más que nada casi fue informativo para ellos, ¿no? La libertad que nos dieron fue toda, ¿no? Y esta fue una intermedia ahí de las que se hicieron, de las 4 o 5 que había. Al inicio, la del arquitecto Torres, que siempre se la dan al arquitecto Murillo. El arquitecto Murillo nunca la tiene en su currículum, ¿no? O sea, adelante. ¿No? Esta es la de Coatzacoalcos. De Córdoba. Es de Córdoba esto. Pero de Coatzacoalcos. Insisto, la relación siempre está con las terminales, ¿no? O sea, puede ser muy vinculada. Sí, y la libertad que había para que, pues ahora sí, a lo mejor el doble uso, las condiciones cambian, ¿no? Entonces, el que pudiera ser, pudieran funcionar de distintas maneras y poderlas seccionar, y quedaban los espacios totalmente libres, ¿no? Esa versatilidad y flexibilidad que tenían y que deben de tener ahora los edificios, ¿no? Y tomando la oportunidad de hacerlo con las estructuras metálicas. Pero ahí, insisto que es básicamente el concepto de Richard Rogers, ¿no? De hacer la estructura
como diseño, ¿no? Y después la parte de abajo, pues ahora sí, ahí están los bloques, ahí está la arquitectura, la utilización, ¿no? Pero todo el diseño está enfocado a la estructura. Adelante. Sí, esta de Córdoba unía a tres edificios que estaban ahí, tres, cuatro edificios que estaban ahí, y la cubierta los envolvía, entonces los hacía uno solo. Ahí está. Esa es la idea. Paraguas. Esa es la idea. Adelante. Y aquí vemos, bueno, de todas las casas que enviaste, que muchos fueran fotografías, muchos fueran ilustraciones, entonces realmente no tenía para dónde tomar, pero me llamó muchísimo la atención esta, porque independientemente que no tiene, digo, no es metálica, no es el tema, pero el diseño. Si ves el plano de la fachada, cómo se relaciona con la cubierta y dobla, ¿no? Y la pieza suspendida, puedes ver los conceptos que tú desarrollaste dentro de las terminales, ¿no? En una obra de una casa habitación. Entonces, con un nivel de diseño muy fino, ¿no? Y con una idea de tecnología sin exponerla como tal, ¿no? De hecho, es una casa que me pidieron para venderla, ¿no? O sea, no tiene dueño. Y era un amigo que quería invertir. Entonces tratamos de hacer algo muy sencillo y cerrada al exterior y totalmente abierta al interior, por esta razón. Claro. ¿Mm? Pero sencillo es minimalismo. Sí. Bueno, adelante. Aquí en otra ocasión, en una sala de belleza, ¿no? Donde sí podemos ver todo este tema de tecnología y en una arquitectura interior, a nivel micro, ¿no? Digamos. Sí, adelante. Y aquí, bueno, es tu taller, ¿no? Tu taller también es un ejemplo de diseño como tecnología, ¿no? Utilizando la madera, ¿no? Y la cubierta inclinada, ¿no? Y sobre todo utilizando la formación del terreno que tiene toda la pendiente, ¿no? Sí, bajamos ahí en 25 metros, bajamos 15, creo que Así es. está muy fuerte. Pero, digamos, aquí está Y el aspecto de taller. el detalle. O sea, ahí es lo que me gusta de ese despacho de arquitectura, es que sí mantiene la idea de taller de arquitectura, ¿no? Sí, la idea es muy versátil, todo el mobiliario era para andarlo quitando y poniendo y sumándolo y corriéndolo, ¿no? Entonces, en el inicio cuando empezamos este proyecto, andamos por ahí corriendo ahí de un lado a otro, huyendo la hacienda, creo que también. Pero todavía se conservan en la parte de la orilla los respiradores. En las franjas del perímetro pegados a los muros iban unos tragaluces porque todavía dibujábamos en la oficina, dibujábamos a regla. Y obviamente después vinieron las computadoras, tuvimos que meter una pantalla ahí porque también molestaba la luz. Ya después vinieron otro tipo de pantallas y ya bajamos la temperatura también del taller. Pero realmente también aquí en el entrepiso, esta viga, por ahí estaba el detalle, se conectaba con un mezanín que está aquí y era parte del crecimiento. Pero en aquel momento éramos como 15 arquitectos ahí metidos. Bueno, para terminar, esta imagen, que imagino que es un diseño conceptual, pero es de un aeropuerto, ¿no? Ese es, digamos, el regreso, ¿no? Es decir, se parte con Caxa de una terminal de autobuses como aeropuerto y el desarrollo es hacia el aeropuerto, ¿no? O sea, ya con toda una iconografía, con un nivel de calidad, entonces enfocas este proyecto con toda la formación que has llevado. Y la gran calidad. ¿No? Exactamente. La gran calidad, diseño. o sea, es otra tipología, pero se entiende que es una terminal de aeroportuaria Sí. y con una gran calidad. O sea, a mí también como lo vi me encantó, dije, qué buen. Sí, me invitaron ahí a hacer un concurso de proyecto para la terminal, para el aeropuerto de Oaxaca. Lo tenía Sur, a lo mejor venía
Yo no le iba a entrar, después me volvieron a hablar que le entrara, pues dije, pues a lo mejor puede pasar algo. A ver, Regresé, pero no pasó mucho. pero fíjate, Gerardo, yo después de ver toda esta trayectoria, hay algo que yo me quedo de ti, de todos estos años. Yo salí de la facultad en los principios de los 90 y me tocó el paso del supermercado tipo Plaza Cristal al Plaza Museo, a la estructura metálica. Ujú. A mí me pareció como un paso de modernidad en la ciudad. O sea, y un paso de esos que se dan pocas veces en una ciudad, que se pasa de una estructura que se había repetido constantemente a algo nuevo y algo que nos daba mucha modernidad. Luego viene Caxa y luego vienen otra serie de estructuras y realmente todas muy Venía interesantes, ¿eh? de la propuesta de que se hizo aquí con la Plaza Museo, después de que el grupo Chedraui empezó a tener problemas con todas las losas que tenían de lo que fue la Plaza Cristal, la parte de los edificios que habían hecho en Villahermosa, y el de Veracruz, que todos eran masivos, eran concreto, Sí, es el micrófono, o es tu voz. eran en concreto. Se hizo la propuesta de la cubierta metálica para ellos, y a partir de ahí la tomaron y la empezaron a repetir por todos lados, porque realmente son las ventajas de las estructuras metálicas, la estatización y la rapidez con la que lo pueden hacer, ¿no? Es más, no meterle tanto dinero, tanto peso, y ese peso transmitirlo a una cimentación. Yo creo que en parte en eso les agradó y lo siguieron haciendo, ¿no? Bueno, no sé si quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario acerca de este tema de la arquitectura como imagen corporativa del transporte. El gran problema que tenemos, pues yo no sé si será en el tercer mundo, pero yo lo vivo en México, es la conservación de los edificios. Cuánto tiempo lucen realmente como fueron diseñados y cuánto tiempo quedan con un gran descuido, ¿no? Tenemos un ejemplo muy rápido, la USMI de Veracruz. Se han pasado últimamente, pues es una desgracia verla toda oxidada y descuidada, ¿no? Por lo menos la última vez que yo fui a Veracruz. Y es un problema de mantenimiento. Sí. No sé cómo estarán el resto, porque no las conozco. Yo conozco la de Alvarado, conozco la de Cardel, lo que está aquí cerca, ¿no? Las obras que están manejando no las conozco. No sé cómo estarán en cuanto a conservación, ¿no? Que es importante porque tenemos una obra muy, muy interesante, arquitectónica, que queda descuidada, ¿no? Yo creo que muchos de las veces que decían de cuando se hacían estructuras complejas y se manejaba básicamente después de Caxa, después de usar la estructura metálica en Caxa, la de aquí, el primer proyecto que se hizo después de 10 años, creo que no hubo otra, creo que se hizo Orizaba, que ahorita hace como 3 años hizo el proyecto de remodelación, pasaron 30 años. El proyecto que siguió después de 30 años fue el de la remodelación de la terminal de Veracruz. En ese, poco a poco, era arreglar la parte de las salas y a los andenes no se le iba a hacer nada. Y poco a poco después dijeron que los habíamos engañado, que se cambiaron los edificios, el edificio central porque era una zona de llegadas, y los edificios de los que ya estaban se tomó como salas, como andenes de salida, y un solo andén de llegadas que por una parte se conectaba con una escalera, con una rampa eléctrica, y en segunda clase era mucho más práctico, salía directamente a la calle. ¿Qué pasaba con las terminales? A nosotros nos preguntaron, ¿y quién las va a limpiar? ¿Quién las va a mantener, no? Pero en ese sentido yo creo que el privilegio de la estructura era poderla notar, el ambiente espacial de lo que era la terminal, y lo demás ahorita siguen funcionando. Yo creo que la mayor plaga que ahorita yo he visto es que le tuvieron que poner una red porque había una plaga de palomas, ¿no? Y de todo. Todo eso, sí. Aún así, las terminales no tienen un mantenimiento gigantesco.
Ahorita tratan de equilibrarlo, porque también la pandemia les pegó a todos, ¿no? También muchos, ¿no? Y al transporte le pegó también. Pero siempre fue la idea de por qué se pintaban en blanco, que se les iba a notar el polvo, que por qué no en color, que por esto. Entonces, en muchas de las cosas son de las cosas que teníamos que tratar de estar lidiando y tener una respuesta para ellos, ¿no? El blanco a veces era por sencillez, por limpieza, para que se notara dónde estaba sucio a veces. O porque también la estructura se viera más ligera también, ¿sí? Entonces, pero en ese sentido, una parte que es productiva, una parte de las terminales que se generan estructuras como negocio, y la parte que fue el criterio de las URSS, que se hiciera metálico como una expresión de lo que era un edificio, que era un edificio como se pensó que era una transformación, la aplicación de la tecnología, de la comunicación, de todo lo que expresaban, que se notara. Y además que no era tan cambiante como la biblioteca se fue cambiando en el sentido del libro físico al libro digital y a las tecnologías de comunicación que se estaban dando en las URBs. Esa era parte de la expresión. El que la universidad cayó en un lo dejaron caer a todos los edificios en el mantenimiento, y después fue mucho más caro. A veces es más barato el mantenimiento preventivo que el correctivo siempre, ¿no? ¿Sí? La estructura como edificio ahí está. La estructura está en perfecto estado. Pero yo creo que lo que cambió ahí en la parte de la movilidad, eso es lo que ha cambiado, sí. Hay una situación que también es importante entender. Es decir, nosotros vemos toda la arquitectura como arquitectura, pero esta tipología, como es un edificio comercial, ¿no?, está más relacionada con la arquitectura de interiores. Y la arquitectura de interiores se tiene que renovar entre 5 y 10 años. Sí. Así es. Todo. Sí, la parte comercial. Pisos, iluminarias, mobiliario, porque son edificios comerciales. Y lo que es importante es que siempre estén actualizados. Porque, digamos, en el tema de los autobuses, tú lo has dicho, ¿no? ¿Cada cuánto se renovan toda la Sí. flota de autobuses, no? Pero además, Joel, De hecho, las dimensiones de los mismos autobuses han cambiado enormemente. la parte de Caxa era desde que se empezó a plantear, fue una situación de que había que estarle ayudando al grupo a tomar decisiones, conversiones. Son empresarios como camioneros. Sí, y además No son arquitectos. a tratar de que ellos fueran, también la propuesta de que fueran cambiando de lo que estaban haciendo a propuestas nuevas, ¿no? Por ahí yo tengo una foto de la terminal de la banca que no se quería, y nosotros la pagamos, la hicimos por esta. Me encontré una foto, estaba huerfanita con toda la estructura, pero era una banca que tenía que ser cálida, que tenía que tener poco mantenimiento, que tenía que ser pesada para que no la movieran, que tenía que tener codera para que no se acostaran. Tenía todas las agravantes. Y entonces, ¿cómo era? Pues era una banca robusta. Después se asomó, se llamó tipo Caxa, le empezaron a replicar en todas las terminales, porque la gente después los apuntaba y ponía los pies. No, Pero no te acuestas. era más difícil de poner. Pero en el sentido de lo que decías de los proyectos en Caxa, cuando llegó, sabían que se iba a poner piso. Entonces, se fue a petición del presidente del Grupo de Evo, que dijeron, vamos a poner el piso, sí. ¿Dónde ponemos las muestras? No, aquí no. Allá en la entrada de la terminal antigua, ahí en la que estaba ahí en Ávila Camacho. Y ahí se escogieron 5 o 6 tipos de piso y se metieron en la mera entrada. Después de un año después creo que fueron 14 meses más o menos en promedio, que se tenía que tomar la decisión de qué pisos se iban a elegir. Y dijo, bueno, vamos a verlos. Y se habló, y se vio, se llamó a la gente que los había puesto. Dijeron, a ver, ¿quién nos puede decir algo de los pisos? No, que venga el gerente, no, tráigame al que lo lava. Al que lo limpia. ¿Sí? ¿Y cuál dijo?
Dijo, por ¿cuál te gusta? Me gusta este por esto. ¿Cuál tiene más presencia? Pero hay que estarlo limpiando más, Y se tomó la decisión del piso. Después de esos 30 años que pasaron de ahora que se cambió en parte, y el piso sigue del piso original. Tiene 30 años, 35 años, es el piso original. Interceramic después de 30 años lo cambió. Lo que normalmente en la moda de los pisos no aguantan 5 años. ¿Sí? Es lo que les decía. Entonces, eso hizo que los convenios con los proveedores al grupo le tenían cierta consideración de que la estandarización que se había tomado para todos los acabados y el tipo de mobiliario fuera suficiente necesario para que pudieran ellos replicarlo en otro lado, ¿no? Oye, Gerardo, y yo tengo otro punto que ahorita comentaste que me llamó la atención. A mí las USBIs me gustan mucho. Sí. Aún la de Veracruz, con sus problemas que puede tener, pero creo que fue una aventura que tiene muchas lecciones que retomar, pero la de Coatzacoalcos es increíble, la de Córdoba, todas realmente me parecen muy, muy buenas. Yo no lo había tomado en cuenta de que realmente se estaba construyendo una tipología de la nueva biblioteca, se tenía que cambiar la idea de la biblioteca. Creo que lo lograron, o sea, creo que fue bastante exitoso y la Universidad Veracruzana no se comprende ahora sin esas bibliotecas, ¿eh? Realmente son edificios que yo creo que dignificaron lo que era lo que se quería era dignificar los espacios educativos para bien de la educación, ¿no? Entonces fue lo que se buscó. Y que tuvieran estas alternativas, porque nadie sabía qué iba a pasar con esta transformación de la comunicación que estaba haciendo, que de repente se pudieran hasta tener otro uso. Han metido situaciones de otras actividades dentro del mismo espacio y han funcionado. Entonces, eso permitía la libertad que nos estaba dando el envolvente, ¿no? Que se pudieran... hay exposiciones en los patios, conciertos, hay de todo tipo de actividades. Pero no deja de ser el invernadero inglés del siglo XIX. Sí, seguramente ahora sí pagamos pagamos porque se hizo lo que se pudo en cuanto en Veracruz, en la parte de Mocambo, que es la más castigada por el sol. Había unos partiluces en la parte poniente, había unos reflectores de ruido, el sol que le daba en la mañana, pero el sol, en Veracruz da el sol desde las 6 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche, ¿sí? O sea, todo el día da sol, ¿sí? Sí. Aquí no, aquí se sufre con la terminal. El arquitecto había propuesto unos parasoles en la parte poniente y no se pusieron por cuestión de lana, ¿no? De dinero. Entonces, esas cosas, Córdoba y Iztac, en la parte de Iztacaltlán, están un poquito, el clima es mucho más benevolente porque están encerrados más en la vegetación y tiene un poquito más volumen, no está tan castigada. Pero a la vez y parto del punto, es la terminal de autobús, sí, algo muy popular, algo muy cotidiano, y la escuela pública, la universidad pública. Lo común era haber hecho espacios completamente sencillos y sin embargo en los dos aspectos se hizo muy buena arquitectura. Así es. Creo que es la parte importante. Yo lo que siempre he rescatado digo, es que lo más fácil es hacer un aula, una aulota y adiós, ¿sí? Pero sin embargo el atrevimiento es decir, ¿y si hacemos arquitectura? ¿Y si esto lo hacemos digno? Y creo que las terminales de autobús en el sureste mexicano marcaron tendencia, por lo menos en México, y por lo que he visto en algunas revistas, me atrevo a decir que en América Latina, cambiaron esa tendencia del espacio digno para el usuario. Sí, ¿Cómo fue aumentando la población que usaba las terminales? Sí, pero entonces, más espacio para estacionamiento, más espacio para el desembarco de los que llegan en taxi, y los que llegan en coche particular y los que llegan en el camión de la esquina, todo eso. Los talleres
Cuando empezó, pues estaba muy bonito, muy amplio, todo. Y ahora están los talleres retacados porque son muchos camiones. Entonces, cumplió su Sí, ciclo, pero hay soluciones. pero también cuando le pusieron, fueron poniendo los acabados, el piso que se puso, pues fue un piso también que se buscó de alta resistencia. Y a lo mejor en aquel entonces no había de alta resistencia, ¿verdad? Entonces, pues se detuvo un desgaste por tanta gente que va pasando, pero la solución fue realmente, pues después de que le dieron el premio de la Bienal, pues no se puede pensar que era una terminal cualquiera, ¿no? Claro. Tuvo mucha influencia en muchos lados. Yo no sé si aquí tuvimos que ver con la de Puebla, pero pues fue una solución muy complicada y muy difícil la terminal de Puebla. Así es. Entonces aquí pues ha tenido sus problemas, pero ha cumplido con sus... Lo que no ha cumplido, bueno, no se cumplió, que se pusieron muchos, ¿cómo se dice? Lugares para vender cosas, locales comerciales, y muy pocos, han continuado, etcétera, porque el que llega volando porque ya se va. El que regresa, pues regresa sin dinero. Entonces, y cansado, y agotado, en fin. Sí. Entonces, sí, realmente fue algo muy que enseñó a muchos arquitectos lo que es la arquitectura y lo que es el progreso y lo que son muchas cosas, ¿verdad? Porque qué comparación hay entre la terminal de Haití de Ávila Camacho, que se suspendía todo el tráfico de la ciudad porque los camiones estaban entrando y saliendo. En el centro. Duró 20 años la de Ávila Camacho. Sí. Lleva 40. Sí. Sí, aquí se ve claro la comparación con la de Puebla, ¿no? De la de Puebla no tiene el nivel de la de Caracas. Fue primero. O sea, no tiene ese concepto de una terminal aérea. Ese es todo el discurso, ¿no? O sea, cuando se toma este concepto de elevar el nivel, ¿no? No de una terminal de autobuses, quedarse en ese nivel de autobuses, sino de ir mucho más allá a la de Puebla, ¿no? Yo he estado viviendo en España y no hay ninguna terminal de autobuses que tenga este nivel. Ni una. Los normales en los pueblos de los autobuses es abierto. Son andenes puestos, nada más así. Pero no hay ningún espacio como terminal. Y esta, si puedo insistir, es una arquitectura de interiores, que no tiene nada que ver con la arquitectura, ¿no? O sea, sí tiene que ver en cuanto a concepto, estructura, forma, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es una tipología distinta a la arquitectura, porque es un edificio comercial. Entonces, ese tiene que renovarse, por eso tiene que cambiar el chip tanto del usuario o del comitente como del arquitecto, ¿no? Entonces, que tiene que ser más flexible, ¿no? Hace 35 años que se empezó lo que fue la terminal de Caracas. Esa era la condición. Decía los dirigentes del grupo que por qué no se les daba edificios dignos al público, ¿no? Y ellos estaban convencidos de que tenía que dársele lo que se acercara espacialmente, inmobiliario, en cosas, tenía que ser buenos, ¿no? Se tenía que romper ese paradigma que no se les daba porque no lo trataban bien, pero también no lo trataban bien porque no lo conocían, ¿sí? Entonces, eso de ser generoso a nivel de instalaciones de todo tipo, fue lo que cambió. Entonces, nada más con el simple el tratamiento del techado de los autobuses. ¿Por qué se techaban aquí tanto por aquí? Porque aquí subir las maletas al autobús y que estuviera lloviendo, pero mojarse completo, ¿no? Y además, en otros lados, como por ejemplo Veracruz, tener una estancia de 10 minutos, 15 minutos a pleno sol, era volver un horno el vehículo.
Ya después, en el futuro, a lo mejor los tiempos se acortaron porque se empezó a sistematizar a la operación, tratar de bajarle tiempos a las estancias en las terminales. Y yo en algún momento lo comentaba que las terminales iban a perder el tamaño de las salas de espera, porque ahora ya el boleto, antes iba uno a comprar el boleto a la terminal, ahora se compraba en todos lados. Y que el tiempo que se estaba en la terminal casi era de tránsito nada más, porque llegaba uno y directamente se metía a la sala de espera y abordaba. Los tiempos se acortaban, no sé, ya no se sentaban la gente. Antes, esas experiencias sumadas a veces condicionaban el propio espacio de la terminal o el tamaño de la terminal, ¿no? ¿Sí? Entonces, Oye, pero fíjate, hace 3 años llegaron dos amigos de mi hija, llegaron del extranjero, venían de Seattle, uno era de la India y otro era de Noruega, no sé. Y lo curioso del caso, como llegaron al aeropuerto Benito Juárez, de ahí fueron a la Tapo, de ahí llegaron a Caxa y de ahí llegaron a la casa de ustedes y me platicaban como arquitecto, decían, es que en México son mejores las terminales de autobuses que el aeropuerto. O sea, Tapo les impresionó y Caxa les pareció fantástica, ¿no? Y él decía, es que en la India deberíamos estar haciendo algo así, dignificar el uso porque el usuario lo merece, o sea, el usuario lo merece y de hacerles y de dar arquitectura a la ciudad, ¿no? las terminales también han tenido el problema de la comercialización. El que antes el transporte era tan noble que no necesitaba los espacios comerciales. Ahora necesitan esos espacios comerciales porque el mantenimiento se les ha vuelto fuerte, entonces necesitan recapitalizarse. En México, el orden que se le trató de dar ahí en Tapo, que a mí me toca la parte de las salas, era limpiar el edificio, ¿no? Porque es muy bonito edificio del arquitecto Díaz Infante. Entonces, la idea fue desnudarlo, dejarlo a lo más sencillo que estaba y que se notaran los espacios, porque eran muchas salas que cortaban los círculos y no se notaba que el círculo era uno solo, ¿no? Y ahora sí, entonces se trató de que los techos no llegaran a la parte, no se cerraran, para que se viera esa continuidad y se viera realmente distinto, ¿no? Y limpiarlo, ¿no? Bien, y para Caxa sí hay soluciones, ¿eh? Que es la saturación, es hacer subsedes en diferentes puntos de la ciudad con otras subterminales para sacar, ¿no?, la concentración, Creo que ya se hizo, ¿no? o tener autobuses que traigan, como son los aeropuertos, ¿no?, que te pueden llevar de una subterminal hacia el aeropuerto y evitan todos los... Esto abordaba la entrada de los autobuses urbanos hacia los andenes en la parte de abajo. Por eso la estructura es alta. Hasta ahí llegaron. Pero los comerciantes pedían que, fue una idea comercial que después se hizo costumbre, que no entraran hasta la parte al interior para que hicieran ese recorrido. O sea, obedecía algo, ¿no? Pero realmente está planteado para que realmente un autobús urbano llegue a los andenes en la parte de abajo, por eso se levantó esa cubierta y regresar, salir, ¿no? Pero no dijeron, realmente los talleres ya ahora ya no hacen cosas tan vamos a decir tan sucias, tan terminales con los talleres. Ya ahora está el mantenimiento ha sido más preventivo. De esa área. Pero Cuando estaba el proyecto se pensó que podía haber sido una rampa, que si venías de Veracruz podías subir por un costado de la carretera y volarte y pasar el puente. De México llegabas y saliendo de Jalapa hacia México también pudiera estar un puente. No se hizo porque no se pudo dinamitar. En aquel tiempo estaban fuera las elecciones
había entrado el gobierno de Salinas de Gortari, entonces nunca dieron los permisos. Nada más se dejaron los barrenos, pero nunca se pudo quebrar la piedra. Pero esa era una oportunidad que pudo haberse. Pero aún con eso, pero Que de hecho, la localización de la terminal, yo creo que es de las mejores que tiene, porque tiene un flujo primario en una avenida primaria en los dos sentidos, para que llegue el público y los autobuses pueden estar totalmente dependientes, no se afectan los flujos, ¿no? pero aquí creo que no nos podemos perder. Lo que estamos analizando es la arquitectura como tal. O sea, sí, pero al final del día creo que el proyecto obedece a 1990 En aquel tipo. con una visión muy distinta. Siempre, La ciudad ha explotado en muchas dimensiones y sin embargo, aún con lo que me digan, sigue siendo una terminal extraordinariamente funcional, extraordinariamente hermosa y con grandes atribuciones. Claro que le podemos ver detalles que esto no me parece o esto no me convence, pero son obras de su tiempo y de su momento y que realmente, lejos de todo, se conserva prácticamente como es. O sea, a mí la USB de Veracruz decía, a mí me gusta. Yo era de los primeros que me quejaba y decía, ¿cómo que una USB de vidrio y de metal? Y una vez oí el arquitecto Murillo, ¿y los barcos de qué son? Simplemente se les da mantenimiento. Creo que también son situaciones que se les debe dar mantenimiento. Pero conozco la USB de Coatzacoalcos, conozco la USB de Córdoba y realmente son obras. A mí me encanta esa dignificación de la escuela pública. Pasamos del aula común y corriente. Es más, yo vivía en la Pérgola, en la calle de la Pérgola, y las aulas eran gallineros. O sea, no nos hagamos ni tontos. O sea, las aulas eran galeras de gallinas con techo de asbesto y pasa esto y se dignifica el espacio y se dignifica el aula universitaria y creo que le pegaron y le dieron al tino. Hicieron grandes obras, sin duda alguna. Yo te felicito, mi querido Gerardo. Realmente tu obra, pena que no pueden ver los dos Lefforts que me dio, pero la obra es magnífica en todos los sentidos.